La varilla de acero A992 está sometida a las cargas mostradas. Si el área de la sección transversal de la varilla es de 80 milímetros al cuadrado, determine el desplazamiento de B y A. Desprecie el tamaño de los acoplamientos en B y C. Como pueden apreciar, nos están solicitando a nosotros determinar el desplazamiento de algunas zonas en esta varilla, en específico, el desplazamiento de este punto A y, posteriormente, el desplazamiento del punto B. Para comenzar, primero tenemos que recordar que tenemos una ecuación de desplazamiento, la cual nosotros decimos que delta es igual a la carga por la longitud antes de que el elemento sea cargado. Esto nosotros lo vamos a dividir entre el área de la sección transversal y lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. Con esta ecuación podemos apreciar de que para poder conocer los desplazamientos necesitamos las cargas en cada una de las secciones. También podemos apreciar que tenemos algunas discontinuidades en el elemento. ¿Y qué son estas discontinuidades? Prácticamente son la aparición de las cargas, así como se muestra. Por eso es que el libro, como pueden apreciar, nos pone una letra en cada una de estas discontinuidades. También las discontinuidades aparecen cuando hay algunos cambios de sección. Así que bien, vamos a darle solución a este problema. Primero, necesitamos determinar cuánto están cargando cada una de estas secciones. Y para ello, vamos a hacer algunos cortes que nos puedan identificar realmente cuánto cargan, pero para ello, observen lo siguiente. Nosotros podemos apreciar cómo tenemos cargas que vienen en una dirección diagonal. De esta dirección diagonal sabemos que las que están en la proyección vertical son las que nos van a generar desplazamientos, porque las cargas en la proyección horizontal realmente se están equilibrando. Aquí, si nosotros descomponemos, por ejemplo, esta carga, nos daríamos cuenta de que vamos a tener un vector en X que viene en esta dirección y vamos a tener un vector en Y que viene en esta dirección. De tal manera que del otro lado vamos a tener una dirección en X que también va a ser igual y la dirección en Y va a venir también hacia abajo. Eso quiere decir que nosotros lo que requerimos es descomponer cada una de estas fuerzas y tomar la componente vertical, porque como podemos apreciar, la componente horizontal se va a anular por tener la misma magnitud y diferente sentido, y solamente nos vamos a quedar con las cargas verticales. Así que bien, es justamente lo que vamos a hacer. Para hacer la descomposición es muy simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Primero, podemos apreciar que tenemos una carga que sería la carga resultante de 6 kilonewtons. Ahora vamos a tener nosotros un ángulo. Como saben, nosotros si trazamos una línea auxiliar, nos daríamos cuenta de que estamos formando un triángulo rectángulo y que el cateto opuesto al ángulo de 45 grados sería nuestra componente en Y. El cateto adyacente sería nuestra componente en X y la hipotenusa es la resultante o la carga que ya tenemos de 6 kilonewtons. Entonces vamos a comenzar nosotros con esta descomposición. ¿Y cómo quedaría? Pues primero, vamos a comenzar con la carga de 6 kilonewtons y para ello yo le voy a llamar F6. ¿Por qué? Haciendo alegoría a que vamos a tener 6 kilonewtons. ¿Esto a qué va a ser igual? Y por cierto, no le voy a poner el subíndice Y. Yo ya sé que las cargas en X no me van a generar ningún desplazamiento y solamente nos vamos a enfocar en las cargas en Y. Entonces, vamos a tener que para encontrar la componente en Y de esta carga, pues tenemos que multiplicar los 6 kilonewtons que corresponden a la carga resultante y lo vamos a multiplicar por, en este caso sería por el seno de 45 grados. ¿Por qué por el seno? Porque recuerden que el seno involucra el cateto opuesto, que es justamente la componente en Y que nosotros estamos buscando. De esta manera, nosotros vamos a tener una carga de 4.24 y vamos a agregar un 2 adicional y esto nos va a quedar en kilonewtons. Atención, esta carga es solamente una componente, digamos, de esta carga que tenemos hacia abajo. Eso quiere decir que del punto C
nosotros vamos a tener una fuerza resultante. Esa fuerza resultante la vamos a considerar como que sale aquí del eje neutro y va a venir justamente hacia abajo, algo más o menos así. ¿Qué magnitud va a tener esta carga? Pues como pueden apreciar, va a tener el doble de magnitud que nosotros obtuvimos, porque vamos a tener una componente hacia abajo, producto de esta carga diagonal, y también producto de esta otra carga diagonal, vamos a tener una componente que también va a tener la magnitud de 4.282 kilonewtons. Eso quiere decir que la resultante en la vertical, ¿de cuánto sería? Pues va a ser de 8.485. Y esto nos queda como kilonewtons. Y listo. Después, de manera similar, nosotros vamos a tener una carga, justamente aquí en el punto B. Igual, se van a contrarrestar las componentes horizontales y vamos a sacar una componente resultante vertical, que es la que nos va a generar desplazamientos. Para ello, pues vamos a utilizar el mismo procedimiento. Vamos a poner la fuerza, en este caso le vamos a poner un subíndice 5, haciendo referencia de que se refiere a esta descomposición, y podemos apreciar que en esta ocasión no nos dan el ángulo, sino que nos dan el tamaño de los catetos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a multiplicar la magnitud, que es de 5 kilonewtons, y para sacar la componente vertical, lo que vamos a hacer es multiplicar por el siguiente factor. Cuando nosotros tenemos un triángulo como el que se muestra ahora en la figura, lo que tenemos que hacer para determinar la componente vertical, que es nuestro caso, es lo siguiente. Vamos nosotros a seleccionar el cateto que viene en la componente vertical, que es la que nosotros estamos buscando. En esta ocasión, podemos apreciar que es el 4. Entonces, vamos a poner nosotros el 4. En el denominador de ese factor, vamos a poner la hipotenusa. Y listo. Si nosotros quisiéramos la proyección en X, lo que tendríamos que hacer es considerar el cateto que viene en la dirección en X y dividirlo entre la hipotenusa. Como quien dice, la hipotenusa siempre va a venir en el denominador y en el numerador va a venir el tamaño de la arista que venga en la componente que yo quiero determinar. En este caso, la componente en Y, por eso estamos poniendo la arista en Y. Y listo. De aquí nosotros podemos apreciar que vamos a tener una carga de 4 kilonewtons. Y atención, porque entonces la carga resultante vertical que vamos a tener pues es de 4 kilonewtons producto de la descomposición de esta fuerza más 4 kilonewtons producto de la descomposición de esta otra fuerza. Eso quiere decir que vamos a tener una carga resultante hacia abajo de 8 kilonewtons. Y listo. Ya tenemos nosotros las cargas resultantes. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es determinar cuánto está cargando cada una de estas secciones. Y para determinar cuánto carga cada una de las secciones, vamos a hacer un corte en cada una de estas. Por ejemplo, voy a comenzar con el corte que nosotros tenemos aquí en CD. Voy a hacer un corte, no sé exactamente en qué longitud lo hice, pero atención, cuando hacemos cortes, ingenieros, tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer un corte en la aparición de las cargas o en los cambios de sección. En este caso, yo puedo hacer mi corte ahí como lo dejé ilustrado, o a lo mejor alguien lo puede hacer un poco más arriba o incluso más abajo. Al final, el resultado es el mismo mientras no esté actuando ese corte sobre una de las cargas. Entonces, yo me voy a quedar con el primer corte que habíamos hecho y mucha atención. Sabemos que cuando estudiamos la mecánica de materiales, trabajamos con elementos en equilibrio. Entonces, yo puedo considerar las cargas que hay hacia abajo de mi corte o hacia arriba de este. Seguramente dirán, no tenemos cargas hacia arriba, pero la realidad es que sí. Recuerden que aquí nosotros vamos a tener una reacción. Y bien, pues nosotros, si quisiéramos considerar las cargas hacia arriba del corte, primero tendríamos que determinar esta reacción con todas estas cargas externas que nos estaba brindando el problema. Como yo no voy a hacer eso, sino que yo voy a considerar las cargas que hay hacia abajo de nuestro corte, pues entonces lo que vamos a hacer es
tomar esta convención. De aquí en adelante voy a hacer un corte y siempre voy a considerar las cargas hacia abajo. En este caso, yo le voy a llamar fuerza. ¿Y qué les parece si le ponemos fuerza, en este caso SD, porque ese es el tramo? Le vamos a poner fuerza CD, ¿a qué va a ser igual? Esta fuerza CD es igual a la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso, ¿qué podemos apreciar? Pues que nosotros tenemos nuestra primera carga con un valor de 8.845. También podemos apreciar que en la parte inferior vamos a tener nosotros una carga de 8 kilonewtons. Eso quiere decir que vamos a tener 8.485 kilonewtons más 8 kilonewtons. Como pueden apreciar, los estamos sumando porque ambas cargas llevan la misma dirección. Y en la parte inferior de este elemento podemos apreciar que también tenemos una carga externa, que por cierto va en la misma dirección. Entonces nosotros vamos a tenerle que sumar estos 10 kilonewtons y vamos a tener como resultado 26.485 y estos son kilonewtons. Listo. Nosotros ya tenemos la fuerza en CD. Lo que vamos a hacer a continuación es encontrar la fuerza, pero ahora en el segmento BC. ¿Y cómo quedaría? De manera similar, vamos a hacer un corte que pase por el segmento BC. Y listo. Como la convención anterior era considerar las cargas hacia abajo del corte, vamos a continuar con esa convención. Y eso quiere decir que las cargas hacia abajo sería esta carga de 8, la vamos a poner como 8 kilonewtons y le vamos a sumar la carga inferior que aparece en el punto A, que es de 10 kilonewtons. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener una carga en esa sección de 10 kilonewtons. Para concluir, pues vamos a obtener la carga en la última sección, que es la sección AB. Para ello voy a hacer un corte, más o menos a esta altura, y recuerden, nuestra convención es tomar las cargas hacia abajo. De aquí yo voy a decir que la sección AB está cargando 10 kilonewtons. Y listo. Nosotros ya tenemos hasta aquí las cargas en cada una de las secciones y hay que recordar que estas cargas son las que nos van a producir una deflexión. Ahora, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esta deflexión en cada uno de los elementos o estos desplazamientos. Nosotros sabemos que el elemento CD va a tener un desplazamiento hacia abajo. Entonces le vamos a llamar desplazamiento CD. Algo similar va a pasar con el desplazamiento en BC. Va a venir hacia abajo y le vamos a llamar desplazamiento BC. De igual forma, vamos a tener un desplazamiento en esta última sección y le vamos a llamar desplazamiento AB. Estos desplazamientos podemos apreciar que todos van en la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que para nosotros determinar el desplazamiento en A, pues debemos de sumar el desplazamiento que se está llevando a cabo en la sección AB más el desplazamiento que se está llevando a cabo en la sección BC más el desplazamiento que va a quedar en la sección CD. La sumatoria de estos desplazamientos pues va a ser el desplazamiento de este extremo. De este modo, ingenieros, pues vamos a encontrar o vamos a sustituir los valores. Recuerden que los desplazamientos los encontramos con esta ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos? Primero, nosotros vamos a tener los valores para AB. La carga en AB, ¿de qué valor tiene? La carga en AB tiene un valor de 10 kilonewtons. Nosotros lo vamos a expresar como 10.000 newtons. Que por cierto, mucha atención. Si ustedes observan, nosotros tenemos que cada una de estas secciones, tanto AB, BC y CD, son del mismo material. Y también otra cosa que podemos apreciar es que la sección es la misma, es decir, el área es lo mismo. Lo único que va a cambiar en los desplazamientos de cada sección es la carga y la longitud. Entonces esto nos va a ayudar porque podemos simplificar la escritura. Vamos a factorizar el área y el módulo de elasticidad y vamos a poner nada más las cargas por las longitudes.
podemos apreciar que el área, pues invariablemente, sabemos que es de 80 milímetros al cuadrado. Sin embargo, es necesario que nosotros obtengamos el módulo de elasticidad. Para nosotros determinar el módulo de elasticidad, vamos a recurrir a la bibliografía que en esta ocasión estamos hablando del libro de Mecánica de Materiales, Hibbeler. Si nosotros nos vamos a la penúltima hoja, nos vamos a percatar de que aparecen las propiedades de los materiales. Aquí nosotros vamos a apreciar que aparece en esta parte el acero estructural A992 y podemos apreciar desde luego que vamos a tener un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Entonces, vamos a regresar nosotros a nuestro problema y vamos a decir que ese módulo de elasticidad, lo vamos a representar aquí, es de 200 gigapascales, es decir, de 200 por 10 a la 9, y esto nos quedaría como newtons entre metro cuadrado. Nosotros vamos a multiplicar entonces por este módulo de elasticidad, pero hay que ser muy cuidadosos en algo: las unidades. Como pueden apreciar, aquí nosotros tenemos el área en milímetros cuadrados y el módulo de elasticidad se encuentra en metros cuadrados. Lo recomendable es transformar ese módulo de elasticidad a newtons sobre milímetro cuadrado con el objetivo de prácticamente trabajar con unidades consistentes de milímetros y al final nosotros poder obtener los desplazamientos en milímetros. Entonces, para nosotros convertir este módulo de elasticidad en newton sobre milímetro al cuadrado, debemos de dividir entre 1.000.000. Y para ello, pues, ¿qué tendríamos como resultado? Pues vamos a tener un valor de módulo de elasticidad de 200 por 10 a la 3, y aquí vamos a tener que es newton entre milímetro al cuadrado. Y listo. Ahora sí, nuestras unidades son consistentes. En la parte de arriba que vamos a tener, pues vamos a tener solamente un 1. Ahora, ya factorizados estos valores, porque todos los términos los involucran, ahora sí, nada más vamos a poner P por L. Vamos a comenzar con la sección AB. Y para esta sección AB, pues nosotros tenemos, como ya vimos, una carga de 10.000 newtons. Entonces, la vamos a expresar como 10.000 newtons y lo vamos a multiplicar por la longitud, que como podemos apreciar es de 1 metro. Eso quiere decir que nosotros vamos a poner 1.000 milímetros. Después vamos a tener más la carga en la sección BC. Como saben, la carga en la sección BC pues es prácticamente de 18.000 newtons y eso nosotros lo vamos a multiplicar por la longitud, que vemos que es de 1.5 metros, pues vamos a tener que son 1.500 milímetros. En la parte de abajo nosotros vamos a tener que es más y nos vamos a la última sección. La carga es de 26.485 newtons y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la longitud, que es de 750 milímetros. Y listo, ingenieros. Como ustedes pueden apreciar, hasta aquí nosotros ya hemos completado toda la expresión para poder determinar nuestra deflexión en el punto A, el desplazamiento que ocurre en el punto A. Al hacer los cálculos, vamos a tener nosotros una deflexión de 3.55 y como pueden apreciar estamos trabajando con milímetros, entonces vamos a tener que son milímetros. Hasta aquí nosotros ya hemos determinado el inciso A, que es el desplazamiento en este extremo A y pues claro, es la sumatoria de cada uno de los desplazamientos. Ahora, mucha atención. También nos están pidiendo el desplazamiento de B. Para encontrar este desplazamiento de B, pues nosotros tenemos que concentrarnos en lo siguiente. Ahora ya no queremos el desplazamiento en este punto A, sino va a ser ahora en este punto B. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues si ustedes observan, lo que me va a provocar este desplazamiento es lo que se alcance a desplazar esta sección CD, más lo que se alcance a desplazar esta sección BC. Y el resto, pues va a ser prácticamente
los desplazamientos que ya teníamos. Es decir, ingenieros, mucha atención. Si nosotros hacemos un análisis, el desplazamiento de estas dos secciones es lo que tenemos prácticamente aquí. Entonces, el desplazamiento de esta sección más esta va a ser el desplazamiento de B. Entonces, yo podría decir que ese desplazamiento, o la sumatoria de estos dos desplazamientos, es delta B, es decir, el desplazamiento del punto B. Para yo poder calcular el desplazamiento de B, ¿qué voy a hacer? Pues voy a despejarlo. Simplemente vamos a pasar este delta AB hacia el otro lado. Y si ustedes observan, pues, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Vamos a tener que delta B, ¿a qué es igual? Es igual a delta A, que por cierto, nosotros ya tenemos el valor, 355 milímetros, menos delta AB. Pero atención, no contamos con delta AB por separado, sino que más bien se encuentra junto. Pues vamos a sustituir los valores en delta AB. ¿Están de acuerdo que estamos despejando delta B? Lo estamos pasando hasta el otro lado, delta AB. Entonces, para encontrar delta AB, pues necesitamos la fuerza en AB, que ya sabemos que es de 10 kilonewtons. Entonces, vamos a poner 10.000 newtons. Esa es mi carga y lo vamos a multiplicar por la longitud. Como estamos hablando de la sección AB, pues la vamos a multiplicar por 1000. Recuerden, vamos a poner unidades. Aquí nosotros vamos a tener milímetros. Ahora, lo vamos a dividir entre la sección transversal, que nos dicen que es de 80 milímetros al cuadrado, y lo vamos a dividir entre el módulo de elasticidad. Observen cómo este término que nosotros estamos representando es este que ya teníamos previamente. Vamos a tener que es de 200 por 10 a la 3, y esto desde luego que nos queda en newton entre milímetro al cuadrado. Vamos a extender un poco más esta operación y listo. El resultado del desplazamiento de B nos va a dar, al resolver esta ecuación, de 2.925 milímetros. Y listo. Ahora sí, con esto nosotros estamos dando solución a este desplazamiento en este punto y con esto vamos a dar o vamos a solucionar todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.